Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Ahora, mis amados hermanos, vamos a hacer una exégesis de la palabra unigénito. La palabra unigénito proviene del hebreo yashid. Es la palabra 3173 de la Concordancia Bíblica de Strong. Y la definición es único, única, unigénito, unido, solitario, amado, solitario. Y también proviene de la palabra griega monogenes. Monogenes, que es la palabra número 3439 de la Concordancia Bíblica de Strong. Y significa unigénito, única, único. Además de estos significados que acabo de leer en la Concordancia Bíblica de Strong, del hebreo yashid y del griego monogenes, también es necesario resaltar que algunos lexicógrafos, definen la palabra griega monogenes como solo en su clase, único, o el único miembro de una familia o género, de acuerdo al léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Thayer, página 417, y el léxico del griego-inglés de Liddell y Scott, en la página 1144. Entonces, ahí podemos también determinar la relación de hijos e hijas respecto a sus padres. Es decir, unigénito no solamente pues significa único hijo o única hija, sino también único en su género o único en su especie, de acuerdo pues a estos diccionarios también de renombre, Pero sería bueno como analizar los contextos bíblicos en los que se utiliza la palabra unigénito, Por ejemplo, la palabra de Dios habla del hijo unigénito de una viuda que vivía en la ciudad de Naín. Bueno, busquémoslo. Lucas 7:11. Lucas capítulo 7, el verso 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y el 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo unigénito de su madre, la cual era viuda. Entonces, unigénito. Otras Biblias lo traducen ahí como hijo único, Sí. Pero en el griego aparece la palabra monogenes, que significa unigénito o único hijo, Lucas 8:41 dice lo siguiente. Lucas 8:41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija unigénita. Otras Biblias dicen una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, ¿Verdad? Es necesario mirar en qué contextos utiliza la Biblia la palabra unigénito. Lucas 9:38 dice: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único o el unigénito que tengo. Ahí viene de la palabra monogenes, ¿sí? Que significa unigénito o único hijo. ¿Sí ve? Entonces, también, por ejemplo, en Jueces 11:34, de la palabra hebrea que vimos anteriormente. Entonces, Jueces 11:34. Jueces, capítulo 11, verso 34. ¿Sí? Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su unigénita, o en otras Biblias dice su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija, ¿sí? Entonces ahí se puede ver claramente la aplicación de la palabra hebrea yashid, Entonces, esos son algunos de los contextos en los que se utiliza, la palabra hebrea yashid, en relación con la hija de Jefté, ¿sí? Y pues la palabra griega monogenes. Siempre es importante mirar qué contextos. Bueno, a ver, la Biblia qué dice al respecto
en cuanto a estos términos para llegar a una exégesis apropiada y correcta del texto, ¿sí? Para que las especulaciones queden a un lado, ¿sí? Y que la Biblia hable por sí misma. Ahora, mis amados hermanos, después de haber leído pues lo que dice la Biblia con respecto pues a la palabra unigénito, ¿sí? Tenemos que mirar el contexto en el que aplica Jesucristo, ¿no? ¿Mm? Sabemos que la Biblia llama a Jesús el Hijo unigénito de Dios. En Juan 1, el verso 14. ¿Sí? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16 también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y primera de Juan 4:9, a ver qué nos dice primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 dice lo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Algunas personas que creen en la doctrina de la Trinidad y otros que creen en la coeternidad de Jesucristo junto con el Padre, ¿sí? Dicen que cuando se lee esos textos bíblicos que acabo de mencionar, se debe entender de que, puesto que Dios es eterno, entonces también el Hijo de Dios es eterno. Pero eso no es lo que dice el texto ni el contexto bíblico, ¿no? ¿Cierto? Estimados hermanos, porque ¿cómo, por ejemplo, puede alguien ser hijo y a la misma vez tener la misma edad de su padre, ¿cierto? Entonces, muchos partidarios de la doctrina de la Trinidad y también de la coeternidad de Jesucristo con el Padre, dicen que a Jesucristo se le llamó el unigénito de Dios en ocasión de su nacimiento por medio de la Virgen María, ¿ya? Pero cuando leemos el contexto bíblico nos damos cuenta de que no solamente se le llama a Jesús el Hijo de Dios en ocasión del nacimiento de la Virgen María. Sí, Lucas 1:35 dice en la parte final, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchos arguyen o argumentan que, no, que eso será llamado, es decir, que antes no se le llamaba el Hijo de Dios. Pero eso no es cierto, mis amados hermanos, porque, por ejemplo, en Proverbios capítulo 34, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Ahora el énfasis, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Entonces, sabemos que está hablando de Padre Celestial y de su Hijo. Es decir, que antes, en el Antiguo Testamento, alguien estaba preguntando cuál era el nombre del Padre y cuál era el nombre de su Hijo, ¿no? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Cuál es el nombre de Dios? Alguien estaba preguntando en Proverbios 34. ¿Y cuál es el nombre de su Hijo, si sabes? Entonces, hermanos, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo ya se le llamaba el Hijo de Dios antes de venir aquí a la tierra. Muchos títulos que se aplicarían en el futuro también se le aplicaban antes, ¿no? Sí, Lucas 1:37 dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, Proverbios 34, ojalá que tengan la oportunidad de leerlo. La parte final dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Entonces ya a Jesucristo se le llamaba el Hijo de Dios. Se le llamaba al Hijo de Dios desde la eternidad. Mis amados hermanos, primera de Juan 4:9, quiero leerlo otra vez. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Envió a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Significa único hijo. ¿Sí ve? Único hijo, de acuerdo a lo que leímos en la concordancia bíblica de Strong. O también único en su especie, de acuerdo a lo que vimos en los otros diccionarios bíblicos, ¿no? O único en su género.
Bueno, algunos pues argumentan de que no es posible, que ahí no dice que se le llame único hijo o que lo haya engendrado en la eternidad. Bueno, hermanos, yo quiero decirles algo. Analicemos bien, hagamos una exégesis apropiada. Hagamos un paralelismo entre 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Fíjate, ¿de dónde lo envió Él? ¿Cierto? ¿De dónde? Vamos a ver, en Juan 13:16 dice lo siguiente. Dice, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sí? ¿Quién envió? El Padre. ¿Quién fue el enviado? Jesucristo. ¿De dónde lo envió? Del cielo, ¿cierto? Donde vivía antes, junto con el Padre. ¿Ah? Entonces, ¿en qué contexto aplica la palabra hijo unigénito? Bueno, ¿sí ve? La Biblia se explica a sí misma. Hijo unigénito. Ya se le llamaba hijo unigénito antes de venir aquí a la tierra, ¿sí? Antes de su engendramiento, por medio de su engendramiento en la Virgen María, su nacimiento. Ya se le llamaba hijo unigénito. Porque aquí, al leer el texto, hacer la exégesis del texto, nos da a entender de que se le llamaba hijo unigénito antes, ¿sí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito, lo envió. ¿De dónde lo envió? Del cielo, ¿sí? Ahí no se refiere, la palabra unigénito no aplica, ¿sí? No aplicaría en este contexto, ¿no? Al nacimiento virginal, ¿sí? Como muchos argumentan, para descartar la idea de que Jesucristo fue engendrado en la eternidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se le llamaba hijo unigénito antes de venir aquí a la tierra, porque Dios lo envió y envió a su hijo unigénito al mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que es su único hijo, el único hijo engendrado directamente por Dios, no creado, sino engendrado directamente por Dios en la eternidad. Por eso se le llama unigénito, y unigénito significa único hijo, ¿sí? Se ve claramente, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y es muy fácil de entender. Lo que pasa es que algunos pues la adulteran, ¿sí? Le dan una interpretación privada. ¿Mm? Y, y la Biblia también dice que hay indoctos e inconstantes que torcen las escrituras para su propia perdición, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente, mis estimados hermanos, es el único Hijo de Dios y también único en su especie. ¿Por qué? Único en su especie porque fue el único engendrado por Dios. Sí, a través de Jesucristo Dios creó las demás cosas, como dice Colosenses 1:16, como lo dice Hebreos 1:2, ¿eh? Como lo dice en 1 Corintios 8:6, ¿eh? Y muchos otros textos bíblicos, ¿ya? Jesucristo no fue creado, hermanos, fue engendrado en la eternidad, ¿ya? Por el Padre. Los trinitarios o los que creen en la doctrina de la Trinidad y los que creen en la doctrina de los dos dioses coeternos, ¿sí? Alegan que en el caso de Jesús el término unigénito no encierra en sí el mismo sentido de definición de diccionario pues para engendrar, ¿no? Que es dar vida, ¿sí? Dicen que en el caso de Jesús tiene el sentido de una relación inoriginada, un tipo de relación de hijo único sin engendramiento, ¿ah? ¿Sí? Pero ¿les parece lógico o razonable eso, hermanos? ¿Puede un ser pasar vida a otro ser sin engendrarlo? ¿Mm? Además, sí, algo que es digno de destacar. ¿Por qué usa la Biblia la mismísima palabra griega para unigénito? ¿Ah? Al describir la relación de Isaac con Abraham. ¿Mm? Por ejemplo, Hebreos 11:17 dice que Isaac era el hijo unigénito de Abraham, ¿ya? Los que niegan, pues los que tratan de pervertir pues el verdadero significado de la palabra unigénito, dicen, pero ¿cómo es posible
que a Isaac se le llame unigénito, siendo que Abraham también tuvo a Ismael y después tuvo otros hijos de Cetura, tuvo más hijos, pero era el hijo único del matrimonio, el hijo unigénito de Abraham, ¿sí? Del matrimonio con Sara, el hijo de la promesa. ¿Ah? Entonces no cabe duda de que en el caso de Isaac, él era el unigénito en el sentido normal. ¿Ah? ¿Sí ve? Sin ser igual en tiempo ni posición a su padre Abraham, ¿no? ¿Cierto? Hermano, la palabra griega básica para unigénito, sí, como ya lo hemos visto, sí, que se usa para aludir a Jesús e Isaac, es monogenes, ¿no? Sí. Recordemos que en Hebreos 11:17 pues se habla de que Isaac era el hijo unigénito de Abraham, ¿no? Pero también es la misma palabra que se utiliza para describir a Jesús, ¿no? El hijo unigénito. Entonces se utiliza la misma palabra, monogenes, que proviene de monos, que significa único, y ginomai, raíz que significa generar, llegar a ser o llegar a existir. ¿Ah? Entonces, eso se puede ver en la concordancia exhaustiva de Strong, ¿no? Entonces, por lo tanto, mis queridos hermanos, monogenes se define como único nacido, único engendrado, ¿sí? O sea, hijo único. ¿Mm? Por ejemplo, en el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento, por Robinson, lo define de esa forma, ¿no? ¿Mm? Hay otro diccionario teológico del Nuevo Testamento publicado por Gerhard Kittel. Dice, monogenes significa de descendencia única, o sea, sin hermanos o hermanas. ¿Ah? Este libro también declara que en los textos que acabamos de analizar, en los que aplica la palabra monogenes a Jesús, en Juan 1:18, Juan 3:16, y verso 18, y en 1 Juan 4:9, la relación de Jesús no solo se compara con la de un hijo único con su padre, es la relación del unigénito con el Padre. Entonces, tomando como punto de referencia, sí, esas definiciones, ¿eh? Podemos llegar a la deducción de que el Hijo unigénito, sí, tuvo un principio en la eternidad, ¿no? No en la creación, porque Jesús mismo fue creador. Y entonces, pues, a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues se le puede llamar perfectamente su engendrador o Padre. ¿Ah? En el mismo, así como estableciendo el paralelismo que se hace en Hebreos 11:17, ¿ah? La relación que tiene un padre terrestre como Abraham, que engendra un hijo, a Isaac, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios es el Padre de Jesús, hermanos, quiere decir lo que dice, ¿sí? Que Dios engendró a su Hijo. ¿Ah? Que son dos seres distintos y separados, no dos dioses coeternos como se enseña por ahí. Doctrina que no es bíblica. ¿Sí? Entonces, Dios, el Padre Celeste es el mayor. Jesús es el menor. Incluso Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. 1 Corintios 11:3 dice que la cabeza de Cristo es Dios. Y es inferior en términos de tiempo, posición, poder y conocimiento también, ¿no? ¿Mm? Aunque toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra, esa autoridad le es dada por el Padre. Y la gloria, el Padre decidió compartirla con su Hijo, ¿sí? Hasta participó en la creación. Qué Padre tan maravilloso, el de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que todo lo quiso compartir con su Hijo, hasta su gloria. Por eso es que Jesucristo dice en Juan 17:5, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Mm? Quizás algunos de pronto puedan decir, bueno, pero esa palabra unigénito no puede significar único hijo en relación con el Padre, pues en la eternidad, puesto que esos son los argumentos que escriben algunos, ¿no? Puesto que a los ángeles también se le llaman hijos de Dios, ¿no? Y también, entonces, por ejemplo, como se le llaman hijos de Dios, entonces dicen, no, entonces a Jesús, el término unigénito no puede significar único hijo de Dios porque a los ángeles también se le llama hijos de Dios. ¿Mm?
Pero a Adán también se le aplicaba también ese mismo término, hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de vida que había en ellos había provenido de Dios, la fuente de vida. ¿Ah? Como lo dice en Job 38:7, en Salmo 36:9, en Lucas 3:38. Pero hay una diferencia abismal, hermanos. Todos estos seres celestiales fueron creados mediante el Hijo unigénito, el único que fue engendrado directamente por Dios, según Colosenses 1:15-17. ¿Sí ven la diferencia? Por eso es que Jesucristo perfectamente se le puede llamar el Hijo unigénito. ¿Por qué? Por ser el primer engendrado, el único engendrado por Dios, y por ser el único en su especie. Que las demás cosas vinieron a ser creadas, pero mediante él. Aunque 1 Juan 4:9 deja entrever claramente, hermanos, como les dije anteriormente, de que se le llamaba Hijo unigénito, ¿sí? Antes de venir aquí a este mundo. ¿Ah? Se le llamaba Hijo unigénito, se le llamaba Hijo también, según lo que leímos en Proverbios capítulos 34. Entonces, quiero pues traer a colación esto para evitar de pronto malas interpretaciones de personas que quizás lleguen a escuchar este audio, ¿no? Jesucristo entonces fue engendrado en la eternidad, no en el cielo, hermanos, escúchenme, en la eternidad, ¿sí? Según lo que dice Proverbios 8, el versos 24 y 25, ¿sí? Comparado con, lógicamente, con 1 Corintios 1:24 y el verso 30, donde dice que Jesucristo es la sabiduría personificada, ¿sí? Jesucristo es la sabiduría. Bueno, eso se estudió, ese estudio se hizo pues hace algunos días, ¿sí? La exégesis de Proverbios 8:22-30, ¿sí? Pero quiero traerlo a colación para evitar de pronto malas interpretaciones de algunos de los oyentes que de pronto me puedan descontextualizar porque no han escuchado el estudio anterior. Fue engendrado, ¿sí? en la eternidad, ¿sí? También fue engendrado, ¿sí? Como dice Mateo 1:24. Mateo 1:20 dice: no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Primera ocasión en que fue engendrado en la eternidad, no en el cielo, en la eternidad, porque el cielo fue hecho por el mismo Jesús, ¿sí? A través de Jesús, mejor dicho. El segundo contexto en el que fue engendrado fue en su nacimiento, en el nacimiento virginal por medio de María, como lo explica Mateo 1:20. Y el tercer momento en que fue engendrado, Romanos 1:4, cuando fue resucitado, ¿sí? A través del Espíritu Santo, ¿no? Que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿ya? 3 momentos de engendramiento de nuestro Señor Jesucristo que se ven claramente en las Sagradas Escrituras. Negar esto es negar lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Negar esto es tratar de malinterpretar las Sagradas Escrituras para justificar doctrinas que no son bíblicas. Hermanos, algunos exégetas, para desviar el verdadero significado y el verdadero concepto de esta palabra monogenes, unigénito, que significa único hijo, único engendrado, o único en su especie o en su género, como lo traduce muy bien los varios diccionarios bíblicos. Algunos tratan de darle otra interpretación, de pronto acomodada, ¿no? Que dicen que por ejemplo, traigo a colación otra vez el tema este de Hebreos 11:17, donde se dice que Isaac era el unigénito de Abraham. Entonces lo que dicen estas personas es que si unigénito significa único engendrado, ¿no? Entonces no puede significar eso solamente porque pues Abraham también tuvo a Ismael de Agar, ¿sí? Y después tuvo
otros hijos con Cetura en Génesis 25, 1, 2. Entonces es imposible que se le pueda aplicar solamente esa definición, pero ya como dije anteriormente tiene dos significados, ¿no? No solamente único engendrado, sino único en su especie también, ¿no? Entonces ellos llegan a la deducción, a la conclusión o a la inferencia de que así como Isaac fue denominado unigénito, no por ser el único hijo, el único engendrado, ni por ser el hijo mayor, sino por ser el hijo dilecto, el hijo de la promesa, y por eso Abraham lo amaba de modo especial, que entonces lo mismo dijo Dios de Cristo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en Mateo 3:17, y he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, Mateo 12:18. Entonces ellos le dan ese sentido a la palabra unigénito. Pero vuelvo y repito otra vez, Isaac sí fue el único hijo de la familia de Abraham, ¿sí? Él tuvo de Agar tuvo a Ismael, ¿sí? Sí, él tuvo otros hijos de Cetura, pero el hijo de la promesa, ¿sí? ¿Quién era? El hijo de la promesa era, ¿quién? Isaac, ¿sí? Entonces, bueno, si bien aquí pues los que no están a favor de que Jesucristo se le llame único hijo antes de su existencia prehumana, ¿sí? Tratan de pronto de acomodarle una significación a esa palabra unigénito para desconocer el verdadero significado de la palabra, ¿no? Que es único hijo, único engendrado y único en su especie, ¿no? ¿Ah? Claro, Jesucristo fue único, el único ser engendrado directamente por el Padre en la eternidad y único en su especie, de naturaleza divina, ¿sí? Porque fue engendrado directamente por el Padre, ¿ya? Y así como si yo tengo un hijo y es de naturaleza humana, porque es engendrado por mí, ¿cierto? Entonces, bueno, también se le llama único en su especie. También se le podría decir cuando vino aquí en su nacimiento virginal. Sí, él reemplazó a Adán. Él reemplazó a Adán, hombre perfecto. ¿Ah? Pero fue único en su especie porque Adán fue creado por el mismo Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Jesucristo, ¿sí?, fue engendrado, ¿sí?, también en el vientre de María por el mismo Padre a través del poder del Espíritu Santo. Por eso se llama único en su especie. Entonces, si bien se equipara a Adán, a Jesús junto con Adán, debemos tener en cuenta que Adán fue creado y Jesús fue engendrado, ¿no? También en su nacimiento virginal. ¿Ya? Entonces, a veces se trata de encontrar otras justificaciones para tratar de desviar el verdadero sentido y significación de la palabra unigénito. Pero la Biblia siempre es muy clara, mis estimados hermanos, y le da el valor conceptual preciso en cuanto al término unigénito cuando es aplicado a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Único en su especie y único ser engendrado directamente por Dios. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.